Tras la derrota de Picoro Daimaku, parece que todos los problemas fueron resueltos y que la Tierra por fin está en paz. Sin embargo, todavía quedan un par de asuntos pendientes. El primero, encontrar la manera de revivir a todas las víctimas de Picoro, y el segundo, prepararse para el futuro, porque la maldad del Rey Demonio era tan grande que no desapareció ni siquiera tras su muerte. Por eso, ahora Goku y sus amigos tendrán que prepararse para una nueva batalla, para la batalla contra el último vástago de la familia del mal. Hey, ¿qué tal chicos? Yo soy Hashi y en este vídeo hablaremos sobre el arco en que Goku entrena con Kamisama. En este arco encontraremos varias piezas de información sumamente relevantes para las próximas sagas. Información como por ejemplo el origen de Picoro, los secretos del templo de Kamisama, cómo pelear sintiendo el ki de tus enemigos y también cómo desarrollar videojuegos con Unreal Engine 5. Bueno, esto último no, pero esa información ahora mismo te la doy yo. Y es que si alguna vez soñaste con desarrollar tus propios videojuegos, si soñaste con crear algo tan increíble como Dragon Ball Sparking Zero, ahora puedes aprender cómo hacerlo en la Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología, o para abreviar EBAC. EBAC es una escuela internacional que ofrece cursos impartidos por expertos en la industria del gaming. Con ellos aprenderás cómo crear videojuegos desde cero. Sí, no necesitas conocimientos previos en programación, solo son necesarias tus ganas de aprender y tu motivación. Además, sus cursos son 70% prácticos, así que aprenderás haciendo. Encima, para el final del curso habrás desarrollado 3 proyectos que podrás incluir en tu portafolio. Portafolio que, por supuesto, podrás utilizar para encontrar trabajo. Porque, obviamente, al terminar tus estudios, EBAC te otorgará un certificado con validez internacional y también te ayudan a armar tu CV para que ni bien te gradúes puedas empezar a trabajar. Es que de EBAC sales como Gohan después de entrenar con Picoro, o sea, listo para todo. Listo para pelear, listo para cazar tu propia comida, listo para papearte extraterrestres y mandarlos de regreso a su planeta, listo para encontrar trabajo y por supuesto listo para programar videojuegos. Y claro, tú te estarás preguntando, pero Hashi, ¿cuánto me va a costar todo esto? Pues déjame decirte que si esa es tu preocupación, olvídala. Porque si ahora mismo sigues el link que aparece en la descripción e introduces el código Hashirama, así, todo en mayúsculas como ahora mismo está en la pantalla, obtendrás un 55% de descuento en el curso de tu preferencia. Así que ya lo sabes, matricúlate en EBAC y aprende cómo desarrollar el videojuego de tus sueños. Muchas gracias EBAC por contactarme y por colaborar con este canal. Y ahora sí, terminada la intro, comencemos. Iniciamos comentando un par de eventos que suceden en simultáneo con la batalla final contra Picoro Daimaku. Mientras Goku y Ten Shin Han peleaban contra Picoro, un segundo equipo se acercaba al campo de batalla. Estoy hablando por supuesto del grupo formado por Lange, Bulma y Yamcha. Estos tres, con intención de ayudar, también fueron hacia la ciudad capital, aunque para cuando llegaron el combate ya había terminado. De hecho, llegaron tan tarde que ni siquiera pudieron ver a Goku, sino que solo se encontraron con Ten Shin Han. Aún así, resalto el valor de Yamcha, que incluso teniendo una pierna rota, decidió ir con sus amigos y ayudarlos en la batalla. Lamentablemente, otra vez llegó tarde. Y digo otra vez porque lo mismo sucedió durante la saga de la Patrulla Roja. En esa ocasión, cuando Yamcha se enteró de que Goku estaba peleando solo contra un ejército completo, no dudó ni un instante en ayudarlo, incluso afirmando que Goku era un gran amigo y que estaba listo para arriesgar su vida por él. Sin embargo, cuando Yamcha y los demás llegaron al campo de batalla, ya todo había terminado. Ciertamente es una lástima que Toriyama caracterizara al guerrero lobo como un amigo sumamente preocupado y comprometido, pero que paradójicamente jamás le diera la oportunidad de mostrar estos valores en combate. Como dije, una lástima porque Yamcha es probablemente el personaje con las mejores intenciones y con más voluntad de ayudar, pero al mismo tiempo es quien más corto se queda en poder y en aportes. Pero sigamos, cuando el grupo se encuentra con Ten, este les cuenta que Goku derrotó a Picoro. De inmediato, Bulma utiliza la radio del avión para comunicarse con una televisora y darles la noticia de que el Rey Demonio fue vencido. Curiosamente, cuando la persona al otro lado de la radio pregunta quién lo derrotó, Bulma responde que fueron los defensores de la Tierra, sin nombre, sin pistas, sin referencias. Este momento deja claro que los guerreros Z jamás tuvieron interés en ser reconocidos como salvadores, ni mucho menos les interesaba recibir algún tipo de premio o retribución por sus actos. Además, imagino que el autor prefería que los protagonistas se mantuvieran en el anonimato porque así se ahorraba bastante trabajo. Quiero decir, si Goku y sus amigos se convertían en héroes públicos, personas de todo el mundo estarían pendientes de sus batallas y estas tendrían una repercusión mediática inmensa. Por tanto, el autor tendría que mostrar la reacción de los humanos ante cada evento y amenaza. Pero claro, sabemos que al señor Toriyama no le gustaba detenerse en escenas de orden menor o secundario,
sino que prefería dibujar Dragon Ball con el pie en el acelerador. Por eso imagino yo que para ahorrarse el trabajo de dibujar la reacción de las personas, el autor decidió que estos ignoraran la existencia de Goku. Ahora, volviendo con la historia, la noticia de la muerte de Piccolo alegra y regocija el corazón de los humanos. El mundo entero celebra el final de este reinado de terror. Todos en la Tierra están de fiesta, todos excepto Goku, que junto con Karin y Yajirobe se prepara para encarar el siguiente problema: encontrar la forma de revivir a las víctimas de Piccolo. En la Torre Karin, Goku y el propio Karin lamentan la muerte de Shenlong, pues sin él es imposible revivir a las víctimas de Piccolo. Por su parte, Yajirobe afirma que deberían aceptar que así es la vida, porque sea por una causa u otra, todas las personas mueren. Sin embargo, Karin replica que, en este caso particular, la muerte no es tan fácil de aceptar, porque aquellos que son asesinados por demonios jamás descansan en paz, sino que sus almas se quedan vagando por el universo mientras experimentan un sufrimiento perpetuo. Esta es la razón por la que Karin está de acuerdo con Goku en que deberían buscar una solución, y esta es la razón por la que le dice al niño que debería ir con el creador de las esferas del dragón. Y por supuesto, este creador no es otro que Kami-sama, es decir, Dios. Y a ver, yo sé que el manga terminó hace décadas, y conociendo la trama de Dragon Ball al completo, este momento puede sonar poco interesante y hasta trivial. Al fin y al cabo, para el final de la historia ya conocimos al Dios de Dios, y al Dios de Dios de Dios, e incluso se nos cuenta que alguna vez existió un Dios de Dios de Dios de Dios. Y si no fuera suficiente, en el arco del torneo del otro mundo, que ocurre únicamente en el anime, conocemos un dios cuyo rango está justo en medio de los demás. Así que para el final de Dragon Ball ya conocimos al Dios de Dios de Dios de Dios de Dios, siendo este último dios el dios de la Tierra, o sea, el rango más bajo entre todos los dioses, que es ser dios de un planeta. Dicho esto, y para evitar que YouTube califique este vídeo como uno de temática religiosa, retomemos el tema. Entonces, aunque actualmente parezca trivial, lo cierto es que el autor se esforzó por dotar a la figura de Kami-sama de un aire de divinidad. Y es que, tal y como explica Karin, tener una audiencia con el dios de la tierra es extremadamente difícil. El maestro de la torre explica que Kami-sama vive en la atmósfera del planeta, en un templo flotante que se encuentra justo encima de la propia torre. Así pues, quien juzga y otorga el permiso para ascender al templo es el propio Karin. Sin embargo, en toda la historia de la humanidad, nunca existió alguien digno de visitar a Dios. En ese momento, Goku y Yajirobe se preguntan si acaso será posible llegar al templo volando o en una nave espacial, e incluso toparse con el templo por casualidad. Pero Karin responde que no, que cualquiera que llegue al templo sin su aprobación simplemente será rechazado y no podrá encontrarse con Dios. Aquí vale decir que estas justificaciones para evitar que alguien se encuentre con el templo sagrado de casualidad resultan bastante someras y ambiguas, especialmente porque jamás se explica de qué forma son rechazados aquellos que llegan con Dios sin permiso. Quizá el templo posea alguna barrera de invisibilidad, quizá el propio poder de Kami-sama impide que alguien pueda encontrarlo por casualidad, o quizá sea un motivo totalmente distinto y desconocido. Lo cierto es que el manga no ofrece una explicación clara, así que este dato queda a libre interpretación. Ahora, seguramente muchos de ustedes se preguntarán cómo durante la saga de Cell, Bulma fue capaz de llegar al templo sin la autorización de Karin, pues el manga jamás explica esto. De hecho, el capítulo 375 inicia con Bulma ya en el templo y sin que se explique cómo logró subir. Quizá Karin la autorizó detrás de cámaras, quizá el templo era accesible porque en ese momento no existía un dios que lo mantuviera oculto, o quizá fue una razón totalmente distinta. Como dije, nunca se explica. Aunque claro, si tomamos en cuenta el estilo del autor, podemos suponer que Bulma subió tan fácilmente al templo porque el señor Toriyama decidió omitir las reglas que él mismo creó con el fin de no ralentizar el ritmo de la historia. Ahora, volviendo con el gato guardián, este explica que tampoco es posible llegar con la nube voladora, porque estas no pueden sobrepasar la altura de la Torre Karin. Por tanto, la única manera de llegar con Dios es mediante el báculo sagrado. Sí, el báculo que Goku heredó de su abuelo es el medio que conecta la torre con el templo. Con esta revelación cobra sentido que Karin fuera el dueño original del báculo y también que se lo regalara a Roshi, pues el gato guardián pensaba que jamás aparecería alguien digno de su aprobación. Pero increíblemente y casi como si fuera obra del destino, el báculo sagrado pasó por distintos dueños hasta llegar con alguien digno, porque Karin se lo regaló a Roshi, quien a su vez se lo regaló a Son Gohan. Son Gohan lo dejó como herencia para Goku y él, siendo digno, lo llevó de regreso con Karin.
Así fue como el guardián de la torre encontró a alguien merecedor de su aprobación. Entonces, tras esta explicación, Goku recibe el permiso de viajar al templo, aunque aparece un problema, y es que el pequeño Saiyajin perdió el báculo sagrado. Preocupado e intentando recordar dónde dejó el báculo, Goku vuelve a toda velocidad hasta el lugar de la batalla contra Piccolo. Desesperado busca por todas partes, pero no encuentra nada. Entonces, en un chispazo de genialidad, se le ocurre ir con Uranai Baba. El niño llega con la anciana y sin perder tiempo y con una actitud de lo más casual le pide que traiga a sus 5 peleadores, que los derrotarán un instante para que la bruja use sus poderes y encuentre el báculo por él. Por supuesto, Baba responde que no tiene sentido llamar a sus peleadores porque ninguno podría vencer al niño que derrotó a Piccolo. Mejor ahorrarse el trámite y usar sus poderes gratis. Así que con la ayuda de Baba, Goku descubre que su báculo está en Kame House y parte hacia allá de inmediato. Debo decir que tras una saga llena de muertes y venganza es refrescante ver una escena de comedia en la que Goku muestra su faceta más inocente. Entonces, el niño mono viaja hasta Kame House donde por fin encuentra lo que buscaba. No lo dije antes, pero el báculo está aquí porque Ten Shin Han lo recogió para devolvérselo al Saiyajin cuando lo viera otra vez. Por supuesto, todos se sorprenden ante la llegada intempestiva de Goku, y se sorprenden aún más cuando este les dice que pronto podrán revivir a Krillin, Roshi y Chaos. Aunque fiel a su estilo, el niño mono no da más detalles y parte de regreso hacia la Torre Karin. Y ahora sí, con el báculo en su poder y llevando un cascabel como muestra de que Karin lo aprobó, Goku inicia su ascenso al Templo Sagrado. Cuando se dice que el báculo sagrado conecta la torre Karin con el templo de Dios, es de forma literal, porque ambos poseen en su techo y base respectivamente un agujero donde el arma encaja perfectamente. Así es como Goku, tras elevarse varios metros o quizá kilómetros en el cielo, alcanza su destino. Ahora, aquí quiero resaltar el gran trabajo hecho por el anime, que añade una escena en la que Goku, sin saber muy bien qué encontrará, da sus primeros pasos por el templo mientras atraviesa una densa niebla. Es un añadido que potencia el aura de misticismo y divinidad que intenta transmitir al propio manga. Es que este momento consigue transmitir la idea de que Goku está entrando en un lugar totalmente desconocido y en el que nadie entró jamás. De hecho, me atrevería a decir que esta escena consigue que incluso hoy en día la primera visita del protagonista al templo de Dios se perciba como un momento único y muy especial en la historia de Dragon Ball. Por otro lado, y como suele ser habitual, el manga es mucho más directo. Esta versión directamente presenta al templo como una plataforma gigantesca que flota en el cielo, y cuando Goku llega, inmediatamente se encuentra con el guardián, que no es otro que Mr. Popo. Este ser de mirada impasible y apariencia inquietante se presenta ante Goku como el guardián y sirviente de Kamisama. Además, revela que estaba esperando la llegada del niño, pues Dios conoce absolutamente todo lo que sucede en la Tierra. De hecho, Popo también sabe que Goku derrotó a Piccolo y siente curiosidad por saber cómo fue que un niño tan pequeño logró derrotar al Rey Demonio. Así que Popo examina un poco más al recién llegado y también le pide el cascabel otorgado por Karin. Goku lo muestra y entonces se le dice que es apto para realizar la prueba. Porque sí, el cascabel únicamente es un permiso para llegar al templo sagrado, pero para tener una audiencia con Dios es necesario superar una prueba que consiste en derrotar a Mr. Popo. Por supuesto, Goku se emociona porque tendrá la oportunidad de medir su fuerza contra el guardián de Dios, aunque más pronto que tarde su emoción se tornará en desconcierto y confusión. El niño mono lanza golpes uno tras otro, utiliza sus mejores técnicas, incluso lanza el golpe imbuido con el poder de los Aru, el mismo que utilizó para derrotar al Rey Demonio, pero nada funciona. Por mucho que lo intente, Goku no es capaz de ponerle ni siquiera un dedo encima a Mr. Popo. Aquí es interesante notar que no parece existir mucha diferencia entre las fuerzas de Popo y Goku. Sin embargo, donde sí existe un amplio margen es en el nivel de concentración que puede alcanzar cada peleador. Y es que el guardián del templo es capaz de concentrarse hasta el punto en que todos sus sentidos e incluso su propio espíritu se enfocan únicamente en lo que existe a su alrededor en el momento presente, incluyendo por supuesto a su oponente. Esta forma de pelear permite que Popo pueda leer absolutamente todos los movimientos de Goku y además le permite responder de la manera más eficiente. El Saiyajin no tiene ninguna oportunidad contra un adversario como este, y es que para superar al guardián de Dios, el poder bruto no alcanza, sino que también es necesario poseer una mente entrenada. Goku no tiene más remedio que aceptar su derrota, mientras que Mr. Popo le recuerda que no debe confiarse ni ser arrogante, que incluso si derrotó a Piccolo no debe olvidar que siempre existirá alguien más fuerte que él.
Y tras esta lección, y con una frialdad abrumadora, le dice que falló la prueba, que no es digno de ver a Dios y que vuelva a su casa. Es que Mr. Popo, por su forma de hablar, de pelear y la expresión de su rostro, realmente es un ser de lo más inquietante, quizá el más inquietante de todo Dragon Ball. Resalto esta característica porque, incluso con lo difícil que es imaginar qué pasa por la cabeza de Popo, Goku conseguirá ganarse su simpatía. Y es que, cuando es echado del templo, el niño replica que no puede irse, que necesita hablar con Dios y por eso entrenará hasta ser capaz de superar la prueba. De hecho, el Saiyajin solicita permiso para entrenar en el templo y afirma que, sin importar cuántos años le tome, él encontrará la manera de ganar. Y esta, chicos, es la razón por la que Goku se gana la simpatía de Mr. Popo, y más adelante de Kami-sama. Aparentemente, ambos encuentran muy valiosa la actitud con que el Saiyajin afronta los problemas, porque Goku no solo es capaz de reconocer y aceptar sus falencias, sino que en lugar de verlas como un problema, las ve como una oportunidad para mejorar. Este niño no se frustra ni se enfurece por carecer de una habilidad, sino que empieza a trabajar para obtenerla. En otras palabras, cuando se trata de artes marciales, para Goku no existen objetivos imposibles, sino que solo existen objetivos que requieren tiempo y esfuerzo para ser alcanzados. Esta actitud agrada tanto a Popo que decide compartir sus conocimientos con el niño. Irónico, pues se supone que su función como guardián es bloquear el camino hacia Kami-sama, y sin embargo, Goku le agrada tanto que decide facilitar su avance. Así es como el Saiyajin logra que el guardián de Dios se convierta en su maestro, y así también es como inicia un nuevo entrenamiento. El entrenamiento con Mr. Popo es, paradójicamente, el menos recordado y al mismo tiempo uno de los más importantes de todo Dragon Ball. Uno de los más importantes porque, como veremos ahora, es aquí donde se presentan las bases del estilo de pelea característico de los Guerreros Z. Pero vamos desde el inicio. Cuando Goku intenta correr por el perímetro del templo, se queda rápidamente sin aliento. Es aquí cuando Mr. Popo le explica que se cansa más rápido por dos motivos. El primero, el templo está tan alto que el aire contiene muy poco oxígeno, así que resulta difícil respirar si no estás acostumbrado. Y el segundo, Goku realiza muchos movimientos innecesarios. Recordemos que esta misma llamada de atención ya la dio el maestro Karin. Cuando el niño trataba de obtener el agua sagrada, el gato guardián le dijo lo mismo, aunque en esa ocasión Goku logró obtener el agua con velocidad y astucia, y por eso nunca corrigió este defecto. Pero ahora, si quieres superar a Mr. Popo, es indispensable que sea más eficiente con sus movimientos y elimine todo aquello que sea innecesario. Pero, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo eliminar los movimientos innecesarios al pelear? Pues Popo lo explica con una analogía: permanecer calmado como el cielo y ser tan rápido como un relámpago. De esta frase, Goku entiende que el secreto es poner la mente en blanco, pero su maestro lo corrige. No se trata de no pensar en nada, sino de mantener el alma calmada. Y es que, aunque pueden parecer conceptos similares, lo cierto es que no pensar en nada y mantenerse en calma son dos cosas totalmente diferentes. Para comprender mejor este concepto, repasemos brevemente los entrenamientos previos de Goku. Con el maestro Roshi, Goku no solo fortaleció su cuerpo, sino también su mente. Recordemos que la rutina de la escuela Tortuga incluía ejercicios de comprensión lectora y razonamiento matemático, dos actividades que requieren esfuerzo mental y concentración. Más adelante, cuando Goku entrenó con el maestro Karin, este último demostró ser capaz de concentrarse hasta el punto de leer todos los movimientos del niño, incluyendo la técnica de multiimágenes. De hecho, Goku solo pudo superar a Karin cuando le hizo cosquillas y rompió su concentración. Y ahora Mr. Popo explica que el secreto para superarlo no es poner la mente en blanco, sino mantenerse completamente calmado hasta ser capaz de moverse tan rápido como un relámpago. Evidentemente, la clave aquí es la concentración. Para ser más preciso, la clave es el nivel de concentración que se alcanza a través de la meditación. Me explico. La meditación no consiste en poner la mente en blanco, sino en concentrarse o fijar la atención en un único pensamiento. Poner la mente en blanco implica detener el flujo constante de pensamientos y requiere atención, energía y esfuerzo. Por tanto, si tratas de poner la mente en blanco en mitad de un combate, solo lograrás dividir tu atención y en consecuencia tu rendimiento al pelear disminuirá. Por el contrario, concentrarse o fijar la atención en un único pensamiento implica que todo, excepto dicho pensamiento, desaparecerá.
Mientras más fijes tu atención en un único elemento, menos probabilidades tendrás de distraerte, porque parecerá que no existen estímulos externos ni internos. Tus sensaciones, emociones, ideas, incluso recuerdos del pasado y preocupaciones por el futuro desaparecerán, y lo único que existirá será el pensamiento en el que fijaste tu atención. Y si todo estímulo desaparece, ¿qué es lo que queda? Queda la calma. Queda una persona cuya alma permanece tan calmada como el cielo. Pero eso no es todo, porque supongamos ahora que aquello en lo que fijas tu atención es el combate. Si fijas tu atención en el combate hasta el punto en que todo lo demás parece dejar de existir, ¿qué sucederá? Que podrás leer mejor los movimientos de tu oponente y tus movimientos se volverán más eficientes. En otras palabras, podrás moverte tan rápido como un relámpago, porque en tu mente no existirá absolutamente nada, excepto la batalla como tal. No existirá absolutamente nada, excepto el momento presente. Este es el resultado de un entrenamiento basado en la meditación, y este es el secreto de la fuerza de Mr. Popo. Él no utiliza sus ojos ni oídos para pelear, sino que fija su atención en su oponente hasta el punto en que puede percibir el más sutil de sus movimientos. Incluso si no lo está viendo ni oyendo, Popo puede conocer las intenciones de su rival a través de las sutiles ráfagas de aire que éste emite al moverse. Hasta ese nivel llega su concentración. De hecho, el guardián del templo demuestra ser capaz de percibir todos los movimientos de Goku, incluso si este se coloca detrás de él. Es aquí cuando el Saiyajin comprende el verdadero poder del guardián de Dios. Aunque, lejos de desanimarse, el niño afirma con más ganas que entrenará para superarlo. Una vez más, Goku demuestra que cuando se trata de artes marciales, no existen límites para él. Y ante semejante determinación, Mr. Popo se muestra complacido, y esta vez, Kami-sama también. El dios de la tierra reconoce los valores de Goku como artista marcial, y por eso, incluso si no superó la prueba, decide concederle una audiencia. Finalmente, Kami-sama se presenta ante el Saiyajin, aunque este último, lejos de alegrarse, se lleva una gran sorpresa. Representar el aspecto de Dios dentro de una historia ficticia puede ser un trabajo complicado. Quiero decir, un Dios debería tener un aspecto distinto al resto de personajes, poseer características visuales que lo diferencien e incluso que lo pongan por encima de aquellos que son mortales. Sin embargo, en Dragon Ball este problema se resuelve de una forma bastante práctica, porque aquí Dios luce exactamente igual que el Rey Demonio. Así pues, el propio Kami-sama adopta los rasgos imponentes y distintivos de Piccolo, pero además añade una capa extra de misterio y misticismo, porque al descubrir que Dios y demonio son idénticos, es natural pensar que existe una relación entre ellos. Por supuesto, cuando Goku ve a Dios, lo confunde con Piccolo e inmediatamente se lanza al ataque. Aunque, increíblemente, Kami-sama es tan poderoso que le basta un solo dedo para repeler al niño. Acto seguido, Mr. Popo interviene para calmar al Saiyajin, permitiendo así que Dios pueda explicarse. Sucede que hace mucho tiempo, Kami-sama y Piccolo formaban un solo ser. Dicho ser descubrió la existencia del templo sagrado y decidió subir para conocer a Dios. Fue entonces cuando descubrió que el dios de los terrícolas era mortal y que además su muerte no tardaría en llegar. Preocupado, el ser sin nombre pidió a Dios convertirse en su sucesor, pero este lo rechazó, pues percibía que aquel sin nombre poseía maldad en su corazón. Sin embargo, al igual que sucedió con Goku en el presente, el ser sin nombre no se rindió, sino que permaneció en el templo y entrenó hasta que consiguió expulsar la maldad de su corazón. Así pues, antes de morir, el antiguo dios aceptó al sin nombre como su sucesor. Sin embargo, mientras un nuevo dios nacía en los cielos, un demonio surgía en la tierra. Y es que la maldad expulsada por Kami tomó conciencia y se convirtió en Piccolo Daimaku. Sin duda, hasta este punto de Dragon Ball, el pasado de Piccolo y Kami-sama es la pieza de contexto más extensa y detallada escrita por el autor. Particularmente me llama la atención que Toriyama, que no solía narrar flashbacks, se tomara la molestia de elaborar una segunda historia pasada para Piccolo, porque recordemos que sobre él ya se narró su batalla y derrota contra el señor Mutaito. Sin embargo, este pasado con Kami-sama dota al villano y también al propio Kami-sama de una capa adicional de contexto y consigue que uno como espectador se interese aún más por ellos. Pero eso no es todo, porque del pasado de Kami se desprenden varios datos interesantes. El primero, que los dioses son mortales y que antes que el Kami-sama que conocemos, existieron uno o incluso muchos otros dioses de la Tierra. El segundo, Kami es mucho más viejo que Karin y quizá más viejo que la propia torre.
porque antes Karin afirmó que desde que él ejerce como guardián, nadie fue digno de subir al templo, por tanto Kamisama tuvo que subir en una época anterior. El tercer dato es que para asumir el puesto de Dios es requisito indispensable poseer un corazón totalmente puro y libre de maldad. Quizá esta es la razón por la que más adelante Kami querrá que Goku se convierta en su sucesor, aunque también vale decir que es difícil afirmar que el corazón del Saiyajin sea completamente puro, especialmente porque hasta hace poco albergaba deseos de venganza contra Piccolo. Y sí, seguramente Goku también deseaba proteger la Tierra, pero es evidente que su motivación principal para pelear contra el Rey Demonio era vengar la muerte de sus amigos. Teniendo este dato en cuenta y también teniendo en cuenta que Goku pudo seguir usando la nueva voladora mientras buscaba venganza, la definición de corazón puro termina resultando poco clara. Por último y como curiosidad, quiero resaltar que, aunque en líneas generales Kami y Piccolo son idénticos, sí existen pequeñas diferencias en su aspecto. Por ejemplo, Kami posee una expresión mucho más calmada y pacífica en su rostro, mientras que la expresión de Daimaku era naturalmente malvada. Y también, mientras que el Rey Demonio llevaba el kanji de demonio en sus ropas, la túnica de Kami tiene grabado el kanji de Dios. Ahora, volviendo con la historia, Kami agradece a Goku por acabar con Piccolo y como retribución por sus esfuerzos le dice que revivirá a Shenlong. Sin embargo, también le dice que no se acostumbra a depender de Dios, sino que tiene que aprender a resolver los problemas por sí mismo, y que, en caso de una emergencia, puede utilizar las esferas del dragón. Este comentario llama la atención, porque el propio Shenlong, por su capacidad de conceder deseos, es mucho más versátil y útil que su creador. Además, Kamisama no es todopoderoso y en unos pocos años Goku lo superará, así que realmente no hay motivos para depender de él. En todo caso, de quien no tendrían que depender tanto es del propio Shenlong, porque él con sus habilidades puede deshacer cualquier tragedia o error. Imagino yo que el autor quería caracterizar al dios de la tierra como, bueno, un dios, y por eso en su intención de hacerlo lucir poderoso, añadió este diálogo. Sin embargo, visto en retrospectiva, que Kamisama advierta que no dependan de él, no tiene mucho sentido. Por otro lado, en esta escena descubrimos que Shenlong nació de una escultura creada por Mr. Popo. Primero, el guardián le dio forma al dragón, y después, Dios le otorgó la vida. Además, como su creador, Kamisama es capaz de restaurar la energía de las esferas, permitiendo que puedan usarse varias veces seguidas. De hecho, el propio Kami explica que, como Piccolo usó las esferas hace pocos días, lo normal sería esperar un año para que recuperen su poder. Sin embargo, esta vez hará una excepción y restaurará su energía para que puedan usarse de inmediato. Sin duda, una habilidad extremadamente conveniente y poderosa, y como tal, será rápidamente descartada y nunca más será mencionada. Y es que, de aquí en adelante, Kami tomará un rol mucho más activo en la historia, y tenerlo restaurando constantemente la energía de las esferas eliminaría cualquier tipo de suspenso y tensión en la trama. Pero sigamos, porque a cambio de restaurar las esferas, Kami solicita que Goku permanezca en el templo y entrene con él durante 3 años. El motivo tras esta petición es que Piccolo sigue vivo. Sí, según Kami, el Rey Demonio sobrevivió a su última batalla, y ahora está entrenando para vengarse de Goku. Además, Piccolo sabe que el niño participará en el próximo torneo de artes marciales, así que será ahí cuando aparezca para asesinarlo. Por supuesto, Goku acepta el trato, no solo porque quiere ser más fuerte, sino también porque es perfectamente consciente del peligro que representa el Rey Demonio. Finalmente, Kami y Popo tienen una conversación privada que también vale la pena comentar. El guardián del templo expresa preocupación, porque sabe que si el Rey Demonio muere, Dios morirá junto con él, pues ambos son un mismo ser. Sin embargo, Kami afirma estar listo para morir. Después de todo, la existencia de Piccolo es su culpa, y por tanto debe asumir la responsabilidad. Además, el dios de los terrícolas explica que él siempre quiso encargarse de Piccolo, pero no podía hacerlo porque, como deidad, tiene prohibido quitarse la vida a sí mismo. Y obviamente, acabar con su otra mitad sería lo mismo que atentar contra su propia integridad. Realmente sorprende la cantidad de detalles y explicaciones que da el autor sobre Kamisama y Piccolo. Quiero decir, hasta ahora el señor Toriyama casi nunca detallaba el pasado de sus personajes, y ahora de repente invierte gran cantidad de diálogos en detallar cada vez más el pasado de Kamisama. Es que, si la saga de Piccolo marcó el cambio de tono en los combates, el arco de Kamisama marca el momento en que la historia de Dragon Ball se tornó ligeramente más compleja y empezó a tomarse más en serio a sí misma. Todo esto, por supuesto, sin perder su sencillez y facilidad de comprensión. Entonces, tras estas explicaciones, Goku inicia su entrenamiento. Mientras tanto, en la Tierra ocurre un evento totalmente inesperado, y es que ante Bulma y los demás aparece el dragón de las esferas.
Gracias al poder de Kamisama, las esferas del dragón recobran su brillo y Shenlong regresa. Esta vez el dragón aparece en Kame House, justo frente a Bulma, Yamcha y los demás. Curiosamente, ni manga ni anime muestran el momento en que los protagonistas reunieron las esferas, aunque podemos asumir que cuando recuperaron los cuerpos de Chaos y Roshi, también se llevaron las esferas consigo. Después de todo, aun si están convertidas en piedra, estas son fácilmente reconocibles por, valga la redundancia, su forma esférica. Pero retomando la historia, Shenlong está de regreso y al ver que todos están sorprendidos decide explicar la situación. Sí, Shenlong se da el trabajo de explicar que él realmente fue asesinado por Piccolo, pero por petición de Goku, Kamisama lo resucitó. Además, revela que Goku está entrenando en el templo sagrado y que regresará a la Tierra para el próximo torneo. Pero lo más sorprendente viene ahora porque el dragón afirma que esta vez no es necesario que le digan cuál es su deseo, porque él ya sabe lo que quieren. Y entonces, sin que nadie le pida nada, Shenlong resucita a todas las personas que fueron asesinadas por la familia del mal. Como si despertaran de un largo sueño, Krillin, Chaos y Roshi abren los ojos y se levantan. Sus amigos los reciben y los celebran. Por fin todos están de vuelta, pero no solo ellos, sino que todos aquellos artistas marciales asesinados por Piccolo y sus hijos también regresan. Un momento realmente bonito, aunque también un poco breve. Quiero decir, el autor apenas utiliza unas pocas viñetas para mostrar cómo Roshi y los demás resucitan y son recibidos por sus amigos. Es que todo pasa tan rápido que uno como espectador no tiene tiempo de sentir mucho con esta escena. Las muertes de Krillin y los demás fueron momentos trágicos y cargados de emociones intensas, emociones que, pienso yo, necesitaban un cierre, una conclusión, y sin embargo el manga narra el momento de la resurrección como si fuera un mero trámite, como si fuera un suceso que ya no tiene importancia, porque lo importante ahora es preparar el terreno para la siguiente saga. Al menos el anime, aun si no extiende mucho más esta escena, sí le da un poco más de tiempo al espectador para alegrarse por el regreso de los personajes. Además, aquí también se añade el regreso de todos los peleadores que fueron asesinados en esta versión, así que uno como espectador puede sentir mayor regocijo al ver la animación. Ahora, más allá de las resurrecciones como tal, me gustaría hablar un poco más sobre Shenlong, y es que esta escena nos deja varios datos importantes sobre él. El primero, que este ser no es solo un ente que aparece cuando se reúnen las esferas, sino que es perfectamente consciente de sí mismo y del mundo que lo rodea. Eso quiere decir que fue consciente de su propia muerte y resurrección, y también que es posible mantener una conversación con él. Además, Shenlong parece saber quién es Goku, y también que quienes acaban de invocarlo son sus amigos. Además, por la familiaridad con que trata a Bulma y los demás, diría que es capaz de recordar a aquellos que lo invocaron en el pasado, aunque, curiosamente, esta es la primera vez que Bulma y el dragón se ven. Porque recordemos que hasta este punto de la historia, Shenlong únicamente apareció ante la banda de Pilaf, después ante Goku y Upa y finalmente ante Piccolo, y aún así el dragón parece conocer la identidad de Bulma y los demás e incluso sabe cuál es el deseo que pedirán. Por último y como curiosidad, en el anime esta escena es distinta. En esta versión el dragón no actúa por su cuenta, sino que Bulma le pide que resucite a sus amigos. Además, Yamcha interviene para corregir el deseo, porque pide que no solo sus amigos, sino que todas las víctimas de Piccolo sean revividas. Porque todos tienen el derecho de recuperar sus vidas. Como siempre, Yamcha pensando en los demás. Entonces, en la versión impresa, Shenlong está mejor caracterizado, pero en la animación, Yamcha luce más. Y ya está, repasada la escena de Shenlong y los recién resucitados, vamos con el entrenamiento, porque de ahora en adelante los guerreros Z se prepararán para el próximo torneo. La noticia de que Goku está entrenando con Kamisama despierta el espíritu competitivo de Krillin, Yamcha y Ten Shinhan. Por supuesto, los tres deciden prepararse lo mejor posible para el próximo torneo, especialmente Ten, que es quien más deseos tiene de vencer a Goku. De hecho, él es el único que se siente capaz de ganar contra el niño mono. Supongo que en su momento esta escena creó expectativa por saber hasta dónde llegaría el tríclope, aunque vista en retrospectiva es un poco triste. Triste porque por mucho que entrene, Ten quedará cada vez más y más atrás en la escala de poder. Pero sigamos, porque mientras los terrícolas entrenan, Goku hace lo propio en el templo sagrado. Seguramente chicos, muchos de ustedes recuerdan que esta fue la primera vez que el Saiyajin entrenó en la habitación del tiempo. Seguro muchos recuerdan lo difícil que fue para Goku sobrevivir en un entorno tan hostil y cómo tras unos pocos días Mr. Popo tuvo que rescatarlo. ¿Lo recuerdan, cierto? Pues déjame decirte que si tienes recuerdos de Goku niño entrenando en la habitación del tiempo, tu memoria te está engañando.
porque ese entrenamiento jamás sucedió. En serio, no sucedió, jamás pasó, nunca existió. Y si lo recuerdas, es un recuerdo falso, o por el contrario, alguien te malinformó. Porque en esta parte de la historia, la habitación del tiempo ni siquiera existía como concepto. Es recién en el capítulo 377 del manga que por primera vez Goku habla sobre la habitación del tiempo y sobre cómo cuando era niño no pudo soportar ni un mes dentro. Entonces, si bien este dato es canónico, también es cierto que el autor se lo sacó de la manga recién en la saga de Cell, con el fin de justificar la existencia de la propia habitación y también para justificar que en sagas anteriores no fuera usada. Pero, retomando el tema, el manga ni siquiera muestra qué tipo de entrenamiento realizó el Saiyajin, porque el señor Toriyama, práctico como siempre, resumió el entrenamiento de Goku y sus amigos en media página. Sí, tan solo un par de viñetas en las que Goku aparece meditando y debajo una única viñeta para cada guerrero Z. Y ya está, eso es todo, no hay más. Tal y como sucedió tras el arco de Urana y Baba, el autor una vez más omite el entrenamiento y en cambio salta directamente al torneo. De hecho, para ser más específico, los 3 años de entrenamiento suceden en la última página del capítulo 165 del manga, mientras que el capítulo 166 inicia 3 años después. Así de simple, así de rápido. Entonces, ¿cómo sabemos qué hicieron Goku y sus amigos durante este tiempo? Pues por suerte, o por desgracia, dependiendo de cómo quieras verlo, el anime cuenta con 6 capítulos originales que sí muestran los sucesos ocurridos durante estos 3 años. Entonces, vamos primero con el entrenamiento de Krillin, Yamcha, Chaos y Ten Shin Han. Aquí tenemos un par de momentos interesantes. El primero sucede pocos días después de que el grupo inicia su preparación. El maestro Roshi se reúne con ellos para decirles que si continúan entrenando en Kame House no aprenderán absolutamente nada. Por eso, si quieren mejorar, tienen que salir al mundo, tienen que viajar por distintos lugares tal y como lo hizo Goku 3 años atrás. Solo así se fortalecerán. Pienso que este momento bien podría considerarse como la última lección del ermitaño Tortuga para sus discípulos. Y es que, incluso si no es especialmente memorable o emotiva, esta conversación representa el final de la etapa de Krillin y los demás como estudiantes de la escuela Tortuga. Es que ya está, se graduaron, completaron el entrenamiento, Roshi no tiene nada más que enseñarles, y por eso su última orden como maestro es mandarlos a recorrer el mundo para que sigan mejorando por su cuenta. Por otro lado, el segundo momento que quiero resaltar sucede cuando Ten Shin Han y los demás protegen un pueblo y su gente de un volcán que entra en erupción. Este pequeño arco, aunque es exclusivo del anime, aporta al desarrollo de los personajes, porque tras luchar contra la naturaleza y casi perder, los guerreros Z se dan cuenta de que aún son débiles y que aún están muy lejos del nivel de Goku. Por eso, de aquí en adelante, Yamcha, Krillin, Chaos y Ten Shin Han pondrán aún más ímpetu en su entrenamiento. De hecho, aunque no se muestra en escena, sabemos que los 4 escalaron la Torre Karin, conocieron al maestro y después cada uno tomó su propio camino para seguir mejorando por su cuenta. Vamos ahora con Goku, que pasa estos 3 años aprendiendo cómo mantener su alma en paz. En el anime, el Saiyajin, guiado por Mr. Popo, vive distintas aventuras. Tenemos un capítulo en el que debe esquivar un sinfín de rayos para conseguir una corona, otro en el que aprende cómo mantenerse calmado tras entrenar con un pescador, otro en el que viaja al pasado y se enfrenta al señor Mutaito, y finalmente tenemos un capítulo en el que pelea contra una copia de sí mismo. Personalmente considero que este capítulo es el más interesante y didáctico de todos, porque muestra la enorme diferencia que existe entre un peleador que es capaz de fijar su atención en el combate y otro que no. Y es que Goku y su copia tienen exactamente la misma fuerza y la misma velocidad, y sin embargo la copia es ampliamente superior porque su capacidad de concentrarse en la pelea es mejor. Particularmente considero que estos capítulos son útiles si quieres comprender mejor las enseñanzas de Mr. Popo, aunque por otro lado también pienso que tienen algunos tramos lentos y poco interesantes, así que su visionado puede resultar complicado. Ahora, considero que también es importante mencionar cuáles fueron las habilidades que obtuvo Goku tras este entrenamiento, porque como ya dije antes, las enseñanzas de Mr. Popo cambiarán por completo su estilo de combate. La primera y más importante es la capacidad de sentir el ki de otros seres vivos, cualidad que le permitirá percibir y leer con mayor precisión los ataques de sus oponentes. También Goku aprendió cómo mantenerse tan calmado como el cielo y ser tan rápido como un relámpago, porque de aquí en adelante el Saiyajin será capaz de mantener la calma y claridad mental incluso ante los oponentes más poderosos, y también será capaz de hacer estallar su ki en un instante cuando pase al ataque. Sin embargo, considero que Goku no alcanzó el nivel de concentración de Mr. Popo,
porque nunca lo veremos realizar movimientos perfectos, como si lo hace el guardián de Kamisama. Por último, un par de datos interesantes. En un momento, Mr. Popo afirma que él fue entrenado por Kamisama, así que podemos suponer que Kamisama es aún mejor meditando. Este dato es interesante porque nos permite comprender por qué Picoro, que es la otra mitad de Dios, dedica buena parte de su entrenamiento a la meditación. De hecho, puede que, de entre todos los guerreros Z, sea Picoro quien mejor aplica las ventajas de fijar la atención durante un combate. Lo siguiente es que las enseñanzas de Mr. Popo serán especialmente relevantes durante las batallas contra los Saiyajin y contra el ejército de Freezer, porque ante enemigos tan poderosos, la mayor baza de los guerreros Z será su capacidad de ser impredecibles, porque solo ellos pueden mantenerse en completa calma y al siguiente instante elevar su ki hasta el límite. Y ya está, hasta aquí los 3 años de entrenamiento con Kamisama. Hasta aquí el entrenamiento mediante el cual Goku obtuvo las habilidades que definirán su estilo de combate. Entonces chicos, como vimos, el arco de entrenamiento con Kamisama, aun si es breve, ofrece una gran cantidad de información que expande el universo de Dragon Ball, porque añade contexto al dúo de Picoro y Kami y prepara el escenario para la siguiente saga. Realmente sorprende que Toriyama se tomara el tiempo de dibujar un arco de transición en el que predominan las explicaciones sobre la comedia y los combates. Aunque imagino yo que este cambio es una consecuencia natural de tomarse la historia un poco más en serio. Además, dar todas las explicaciones ahora permitirá que la próxima saga tenga un ritmo ágil e ininterrumpido, además de, por supuesto, estar respaldada por un contexto que aumenta la sensación de peligro. Por otro lado, el ascenso de Goku al templo sagrado y su encuentro con Dios nos revela que en este universo es posible interactuar con las deidades y que estas no son omnipotentes, porque aunque son extremadamente fuertes, no son invencibles y aunque viven por mucho tiempo, no son inmortales. Estas dos características serán determinantes para que, más adelante, Kamisama pueda tener un rol más activo en la historia, pero sin inclinar exageradamente la balanza hacia el lado de los héroes. Del mismo modo, conocemos más sobre Picoro Daimaku. Es durante este arco que descubrimos su origen divino y puramente malvado. Además, que sea la mitad malvada de Dios, hace que el personaje se vuelva aún más misterioso e imponente. Además, esta característica sienta las bases para lo que será su desarrollo de personaje en el futuro. Por supuesto, también conocemos más sobre Shenlong, quien al revelarse como un ser inteligente que posee memoria y conciencia de sí mismo y su entorno, deja de ser un mecanismo de la trama para convertirse en un personaje. Uno bastante sencillo, pero cargado con un aura de solemnidad y misticismo que lo vuelven naturalmente interesante. También durante este arco ocurre el que quizás sea el entrenamiento más importante de todo Dragon Ball, porque es aquí donde Goku aprende las habilidades que definirán su estilo de combate de ahora en adelante. Y por último, solo me queda decir que este arco representa mucho más que una transición entre dos sagas, y mucho más que un entrenamiento, porque es aquí donde sucede el que quizás sea el cambio más importante en toda la historia de Dragon Ball. Y es que esta es la última vez que veremos a Goku en esta forma. Esta es la última vez que lo veremos siendo un niño, porque la próxima vez que nos encontremos con él, Goku tendrá un aspecto totalmente distinto. Y listo chicos, eso es todo por este vídeo. Si te gustó, por favor no olvides dar like, compartir, comentar y suscribirte al canal de tu Hokage favorito para más contenido similar. Y ahora, mientras aparecen en pantalla los tremendos miembros del canal, quiero decir que, mientras me informaba para comprender las bases del entrenamiento de Mr. Popo, noté que este tiene varias similitudes con el concepto del Ultra Instinto. Así que por ahí de repente alguno de ustedes se está preguntando por qué no mencioné el Ultra Instinto durante el vídeo. Bueno, no lo mencioné porque, como actualmente Dragon Ball Super es un manga en emisión, y que de ahora en adelante será completamente dibujado por otro autor, prefiero no combinar ambas historias en esta serie de análisis. Mejor prefiero centrarme únicamente en lo hecho por Akira Toriyama y en la creación del manga clásico de Dragon Ball. Por eso, en futuros análisis solo tomaré en cuenta la historia hasta el final de Dragon Ball Z. Y con esta aclaración solo me queda decir muchas gracias por verme chicos y por llegar hasta aquí. Se despide Hashirama Senju, esperando haberlo hecho bien con la explicación sobre Mr. Popo y que ustedes disfrutaran viendo este vídeo. ¡Nos vemos!